Bienvenidos, mi nombre es Mariela Silva, soy profesora y la charla que trataré de desarrollar es el derecho a la educación. Para eso trabajaré un poquito con los antecedentes sobre el tema, también el marco teórico y plantearé un poco la evolución que ha tenido Uruguay a través de lo que han sido primero el concepto de tolerancia, adecuaciones curriculares y finalizaré con el concepto de DUA. Bien. Si pensamos en los antecedentes sobre este tema, lo más importante es destacar que el tema de inclusión-exclusión es complejo. Y esta complejidad se parte incluso de cuando nos ponemos a pensar cuándo surge la idea de justamente considerar una educación para personas con necesidades educativas especiales. Y no es tan lejano en el tiempo. Recién en 1974 aparece el Comité de Investigación para estudiar las prestaciones educativas en favor de los niños y jóvenes con deficiencias en Inglaterra, Escocia y Gales. Estamos hablando que recién en 1978 se da el primer informe, llamado el informe Warnock, en el cual se plantea por primera vez la importancia de educar a todos los niños y considerar que ningún niño será considerado como ineducable. Y se mencionan las necesidades educativas especiales. Si lo pensamos a nivel temporal, es muy cercano a nuestra época, ¿verdad? Y luego, en 1994, en la Declaración de Salamanca, a la cual Uruguay suscribe, se considera, ¿verdad?, que la escuela debe ser para todos. Voy a ir un poquito más rápido ahora. Se menciona también, aparece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006. En nuestro país, especialmente la Ley de Educación en 2008, sí, que agrega que las propuestas educativas respetarán las capacidades diferentes y las características individuales de los educandos, de forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades. Cada uno desarrollará las potencialidades en las cuales tenga y lograr como objetivo el desarrollo máximo de sus propias potencialidades es lo que nosotros tenemos que pretender con la educación. Luego, en 2010, la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad, la Ley 18.651, también menciona, ¿verdad?, que se le debe brindar a las personas con discapacidad todo tipo de medio, y ahí menciona inclusive los pedagógicos, para que se desarrollen todas sus dimensiones. Cuando en Uruguay también en 2017 se elabora el protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos, y allí en el punto 4 se menciona que se debe prestar el apoyo necesario a las personas con discapacidad en el marco del Sistema General de Educación. La idea es que nadie quede excluido del sistema de educación por motivos de discapacidad o por motivos, digamos, de ningún tipo, ¿verdad? Por supuesto que para mejorar esta situación siempre nos debemos enfocar o profundizar en un enfoque que considere a la educación como un derecho humano, en la preservación de los derechos humanos, que por supuesto está consagrada en la Ley General de Educación. Esto un poquito brevemente lo que ha sido la evolución de los distintos marcos, digamos, legales, ¿sí?, que hacen que la educación obviamente es obligatoria para todos y todas. En cuanto al marco teórico, es muy importante también delimitar y hacer especial hincapié en que el concepto de educación inclusiva es un medio fundamental para los cuatro aspectos fundamentales, los cuatro pilares del aprendizaje: aprender a conocer, a hacer y a convivir. Que si nosotros pensamos esos cuatro aspectos, son los que obviamente obtenemos en la escuela, en la educación pública, cuando compartimos, ¿verdad?, con distintos niños, con distintas familias, con distintas situaciones, lo que aprendemos es a conocer, pero también a hacer y a convivir. La inclusión exige la puesta en marcha de una estrategia educativa holística desde la primera infancia, a fin de incorporar las preocupaciones en materia de aprendizaje de los grupos marginados o excluidos
y abordar esos 4 pilares de la educación de los cuales hemos hecho hincapié. En una conferencia de 2016, Echeita dice, que fue en la Facultad de Psicología, acá en la UCUDAL, que la inclusión no es un asunto marginal, sino la tarea compleja de repensar nuestros sistemas educativos para que contribuyan a una sociedad más inclusiva. Y la educación, en una sociedad democrática es inclusiva o no es educación. Ese es un concepto que tiene que ser una bandera y que es una bandera para nosotros, para los educadores, ¿no? Por eso adherimos a la conceptualización de este término como la educación inclusiva, ¿no? Como el propósito común de desarrollar en todos los niños y jóvenes las capacidades, los conocimientos y las actitudes para ser independientes y lograr mejores resultados escolares y para construir sus proyectos de vida en torno a aspiraciones elevadas y a la voluntad de alcanzar en su vida los logros que son importantes para ellos. El aprendizaje, entonces, es la preocupación por garantizar el mayor nivel de logro en todas las competencias imprescindibles incluidas en el currículo. A eso es a lo que debemos aspirar. Y para esto tenemos que distinguir integración de inclusión. Frecuentemente se confunden estos términos y es muy importante que tengamos claro entonces que la integración es un movimiento, es el movimiento que hace la persona adaptándose a la estructura, para que luego la estructura se adapte a ella, a la persona, ¿no? Esto en la singularidad de cada caso. Para que se entienda, yo siempre recuerdo el caso de mi alumno Martín, en el Dámaso, el cual concurría en silla de ruedas, había que subirlo todas las tardes, todos los escalones del Dámaso, ¿sí? Bajar su silla, y allí él podía entonces moverse. Hasta que, por supuesto, se construyó la rampa, mucho tiempo, unos meses después de que Martín comenzó, ¿verdad?, a ir a clases. Y eso es lo que llamamos integración, es decir, es el movimiento que hace la persona, ¿sí? Se tiene que adaptar a la estructura y después la estructura se adapta a la persona, ¿bien? Pero el concepto de inclusión es una idea mucho más fuerte e implica que la estructura debe tener previsto las distintas características que tenemos las personas, los estudiantes, los docentes, y que en ese marco entonces la estructura esté pronta para recibir a la diversidad. ¿Bien? A las personas en situación de discapacidad, la institución debe entonces estar preparada para recibirla sin que sea un movimiento que tenga que hacer la persona que llega, ¿no? La inclusión es entonces una perspectiva de transformación del entorno. La inclusión trata de hacer efectivo entonces el derecho que tenemos todos y todas a la educación, el respeto a la diversidad y la eliminación de toda forma de discriminación en el contexto del aprendizaje. Todas las personas obviamente somos distintas, eso es un hecho incuestionable, pero todos somos distintos también en la medida que somos irrepetibles. Por eso es que no ha habido, ni hay, ni habrá nadie como yo o nadie como tú. Y de ese modo, en este vivir y en este transitar en el mundo, cada cual debe hacer entonces acopio de su propia mochila para emprender la marcha y la brújula con la que orientarse. Y el sistema educativo debe entonces reconocer y aceptar y estar preparado para aceptar nuestras diferencias. La inclusión es un sistema de educación que reconoce el derecho de todos los niños y todas las niñas y jóvenes también a compartir un entorno educativo común en el que seamos todos y todas valorados por igual, con independencia de las diferencias percibidas en cuanto a etnia, a sexo, a clase social o estilos de aprendizaje. Inclusión significa que todos somos respetables en nuestra diversidad. Y lo importante es que entonces no se trata de igualdad, sino de equidad, ¿sí? Se reconoce la inclusión educativa como orientadora de las políticas y de las prácticas educativas, o se debería de reconocer, ¿no?, a la inclusión como orientadora. Es a la vez un principio y un proceso
en el que se debe prestar atención a una amplia gama de medidas relativas, entre otras, a los planes de estudio, a la índole de la enseñanza y a la calidad del contexto de aprendizaje. En secundaria, en Uruguay, se ha producido un proceso de cambio desde lo que sería institucionalmente reconocido como el concepto de tolerancia frente al aprendizaje por el de adecuación curricular para el aprendizaje. Desde septiembre de 2014, a través de la circular 3224, el CES se propuso un cambio fundamental en la forma de acompañar a los estudiantes que por alguna razón presenten dificultades para aprender. En esta circular se establece que los docentes debemos realizar adecuaciones curriculares. Todo estudiante que presente fragilidades para el aprendizaje tiene derecho a recibir una enseñanza acorde a sus posibilidades y fortalezas y, por lo tanto, una educación que logre eliminar las barreras para el ejercicio de su derecho a la educación, que obviamente es aprender. Cuando nosotros, antes de 2014, hablábamos de tolerancias, el concepto de tolerancia es un concepto que es muy vidrioso y que a su vez etiqueta al alumno, ¿verdad? Yo tengo tolerancia. Y esa función de la palabra, ¿no? Esa palabra tolerancia, que en realidad es un concepto mucho más amplio que ese de etiquetar a alguien con el yo tengo tolerancia. Y también lo he visto a lo largo de mi proceso de docente, cómo los alumnos no entendían el concepto. ¿Qué es tolerar, verdad? ¿Qué es tolerar? Y por eso es que me parece muy acertado este cambio, ¿verdad? Y obviamente esta evolución que va teniendo, ¿sí?, entre lo que va a ser, lo que era tolerancia, adecuaciones curriculares y lo que actualmente va a ser entonces el DUA, ¿sí?, el diseño universal del aprendizaje. Este cambio entonces ha sido impulsado por el Departamento Integral del Estudiante del Consejo de Educación Secundaria y esta sustitución conceptual modifica la consideración del estudiante y sus posibilidades para el aprendizaje, pasando de considerarlo con dificultades a considerarlo como portador de formas heterogéneas para la construcción del aprendizaje. Cada uno va a tener una forma distinta de aprender y es importante entonces tener en cuenta estas diferentes formas de construcción del aprendizaje. No todos aprendemos del mismo modo, por eso para algunos estudiantes son necesarias las adecuaciones curriculares. Y acá entonces nos podemos preguntar, ¿y qué es una adecuación curricular, verdad? Las adecuaciones curriculares consisten en una secuencia de acciones sobre un currículum diseñado para una determinada población que conducen a la modificación de alguno o todos sus elementos. Es decir, yo puedo modificar en una adecuación curricular el qué enseño, el cómo lo enseño, y el cómo y el cuándo, y la evaluación o la evaluación, ¿verdad? Son como las tres posibles modificaciones. Esto se trata entonces de singularizar y contextualizar la propuesta pedagógica. Sobre todo de aquellos estudiantes que están limitados por las barreras para el aprendizaje y la participación. La guía de adecuaciones curriculares trabaja con un amplio espectro de formas diversas de aprender. Es muy interesante leer la guía de adecuaciones y ver cómo se nos aconseja o se nos guía en cómo atender las distintas posibilidades entonces de adecuar curricularmente el aprendizaje, tanto la enseñanza como el cómo y cuándo o la evaluación. Hablando hace unos años con Gabriela Garibaldi, quien era la responsable del DIE, ella definía, me aclaraba, que las adecuaciones curriculares son todas las modificaciones que se realizan para que un estudiante pueda aprender. A lo largo del tiempo hemos simplificado, decía Gabriela Garibaldi, hemos visto que hay tres dimensiones que podemos modificar. Una es el modo de enseñar, otra el contenido y otra la evaluación.
Cuando existía ese concepto de tolerancia, muchas veces lo que hacíamos era modificar la evaluación y sentíamos que tolerábamos que un alumno tuviera una dificultad y en la evaluación tolerábamos eso, ¿verdad? Ahora el concepto es absolutamente distinto y se trata entonces de adecuar el aprendizaje y la evaluación también, si es necesaria. A veces el adolescente o el estudiante no necesita una adecuación significativa, sino solo de acceso, de cómo accede al aprendizaje. En otros momentos se puede modificar el modo en que yo enseño en ese curso, en esa clase, y también, por supuesto, modificar la evaluación. Cuando hablamos de modificar, también generamos un pretexto para hablar sobre la didáctica inclusiva que usamos. Pensar la clase desde distintas perspectivas es lo que enriquece también nuestra práctica docente. Ainscow, 2001, afirma que los docentes que logran un clima de clase donde se desarrollan relaciones auténticas entre estudiantes y profesores demuestran asertividad, coherencia, equidad y generan confianza. Ainscow, en un trabajo en 2017, sostiene varios principios ineludibles para organizar la educación inclusiva, ¿verdad? Uno de ellos es la eliminación de las barreras. Por ejemplo, barreras entre los alumnos, barreras entre los alumnos y los docentes o barreras físicas, ¿verdad? Otra es el desmantelamiento de los programas y servicios especiales, aislados. Nosotros no vivimos aislados en la sociedad y si educamos a grupos de forma aislada, eso también nos hace, no nos hace conocer, no nos hace comprender, no nos hace evolucionar como personas. La sociedad no es un recorte, en la sociedad estamos todos y todas, y en la educación debe suceder lo mismo. Y como punto C, que destaca Ainscow en ese trabajo, menciona el desarrollo de enfoques pedagógicos que permitan a los alumnos aprender juntos y no separados. En la guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva, aparece entonces el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación y se destaca entonces ese concepto como las dificultades para que el alumno encuentra como un modelo respecto a las dificultades de aprendizaje y a la discapacidad. En realidad, no es que el alumno o el estudiante tenga dificultades, necesidades educativas especiales, sino que en la sociedad o en el centro educativo hay barreras para que ese alumno desarrolle sus propias capacidades. Cambiamos el modelo, la concepción entonces de que la dificultad estaba en el, entre comillas, discapacitado, ¿sí? Y ponemos el acento en mejorar o eliminar o de hacer desaparecer esas barreras que provocan entonces la dificultad. Este modelo, que así se presenta como un modelo social, contrasta con el modelo clínico o el modelo médico, en que el estudiante es el discapacitado o la persona en situación de discapacidad, ¿sí? Es aquella que en realidad encuentra una barrera para desarrollar sus potenciales. De acuerdo entonces con este modelo social, las barreras del aprendizaje y la participación aparecen a través de una interacción entre los estudiantes y sus contextos. La gente, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan a sus vidas. Las barreras, al igual que los recursos para reducirlas, se pueden encontrar en todos los aspectos y estructuras del sistema, dentro de los centros educativos, en la comunidad, en las políticas locales y nacionales. Las barreras pueden impedir el acceso al centro educativo, como en el caso del alumno, ¿verdad?, que por las escaleras no podía acceder al centro educativo normalmente, o limitar la participación dentro de él. Por todo lo anterior, la inclusión está relacionada con la tarea de llevar a cabo un exhaustivo análisis de todas las formas a través de las cuales los centros escolares pueden marginar o excluir al alumnado más vulnerable. Por lo tanto, es mucho más de lo que hasta la fecha conocemos como integración escolar.
Al mismo tiempo, ha de decirse que la inclusión no tiene que ver solamente con el alumnado, sino también con el personal docente y el resto de los miembros de la comunidad educativa. Y finalmente, que la educación inclusiva es o debería ser un aspecto de una sociedad igualmente inclusiva. Actualmente se tiende a trabajar con el DUA, que es quien realmente puede dar respuesta a todo esto planteado. El DUA es el diseño universal para el aprendizaje y se trata entonces de reducir las barreras, de optimizar los niveles de desafío y apoyo. En definitiva, el DUA nos plantea la necesidad de prever y de atender las necesidades de todos y todas. Si pensamos en algo tan sencillo como incluso lo que podría ser las tiendas de ropa, ¿verdad? En las cuales incluso existen tiendas de ropa para talles especiales, ¿sí? Y en realidad en la sociedad somos todos distintos, como ya lo planteé, somos todos especiales. Por lo tanto, el hecho de que uno entre a una tienda y no haya talles para la persona, ¿verdad? Para uno, resulta una discriminación que en realidad no es necesario hacerla, no es tolerable, digamos. En realidad tendríamos que entrar a una tienda donde hubiera talles para todos, y eso es un poco lo que queremos, una sociedad en la cual todos estemos incluidos y que se prevea entonces la disposición para que todos nosotros, todos los cuerpos, todas las personas, todas las distintas realidades podamos asistir al mismo centro, ¿verdad? El diseño universal para el aprendizaje busca crear las condiciones para que podamos encontrarnos cómodos en el mundo en que habitamos, sin tener que ir, y usando la misma metáfora, a casas de talles especiales o quedarnos sin un lugar en la sociedad, ¿verdad? Nuestro mundo, nuestras instituciones deberían prever nuestra diversidad y transformarse en un espacio en el que todos y todas nos sintamos cómodos y desarrollamos al máximo nuestras oportunidades y nuestros aprendizajes. Y para finalizar, al decir de Carmen Alba Pastor, ser conscientes de la diversidad implica tener que dar respuestas que respeten las diferencias. Bueno, muchas gracias.